Hola, ¿qué tal? Un nuevo vídeo de la serie de mitos y mentiras de Mr. Hueso. En esta ocasión tengo aquí a mi compañera Andrea Tena, psicóloga, que me va a ayudar a desarrollar un tema que muchas veces pues nos preocupa mucho a las personas que tenemos animales, porque es una de las mayores dificultades que podemos tener en la convivencia y en el bienestar, que son... Los miedos. Hoy venimos con toda la parte de miedos, hablaremos de ellos, hablaremos de dónde vienen, de las diferencias entre cómo lo viven los humanos y los animales y sacaremos cositas interesantes. Claro, porque como muchas veces decimos en un paseo, por ejemplo, estamos bailando, es una pareja de baile. Puede haber miedos por la parte humana, miedos por la parte animal, miedos por parte de los dos. Entonces, pues bueno, vamos a ir hablando un poco de eso. A ver, le voy a hacer algunas preguntas a Andrea. Venga. Por ejemplo, ¿el miedo tú crees que siempre es negativo o tiene una función útil? Vale, perfecto. Tenemos que partir de la base de que el miedo es una emoción. Las emociones básicas sabemos que se dividen en agradables y en desagradables. Sí que el miedo entraría dentro de las emociones desagradables porque nunca nos va a gustar. Vivir la emoción del miedo al final genera sensaciones pues que no suelen gustarnos a las personas ni a los animales. Pero siempre, siempre, siempre va a ser útil. Diferenciaremos después en partes quizá más racionales, más irracionales, que limiten más, que limiten menos, pero un miedo va a ser útil. ¿Por qué? Porque al final el miedo nos ha hecho sobrevivir a lo largo de la historia de la humanidad y es algo que nos sirve también para protegernos. Sin miedo, pues iríamos... Claro, pues cruzaríamos las calles sin mirar, pues nos enfrentaríamos a riesgos sin tener en cuenta los peligros que puede conllevar. Claro, el miedo es necesario. Y así como las personas a lo mejor podemos razonar y podemos decir, hoy me apetece ver una peli de miedo, me apetece tener ese puntito de sufrimiento, bueno, pues a lo mejor los animales es más difícil que hagan ese razonamiento, ¿no? Esa proyección a futuro de una emoción. Ok, Andrea, ¿tú crees que nacemos con algún miedo ya innato? Ya desde el primer día de nuestra vida tenemos alguna dificultad ya que podamos llamar miedo. Pues mirad, esta parte es muy interesante porque sí que hay muchos estudios que indican que todas las personas nacemos con dos miedos innatos, que sería a caernos y a los ruidos fuertes. Esto tiene mucho sentido por algo que nos contará también Raúl, Claro. pero sí que es cierto que nacemos con esos dos y el resto de miedos que desarrollamos, que son muchos y en cada etapa vital hay unos establecidos, sí que lo vamos generando más con la experiencia, con las situaciones que vivimos, son más contextuales algunos. Claro. ¿Y por qué son esos dos, Raúl? Pues mirad, la inmensa mayoría de los mamíferos nacemos con los sentidos todavía por desarrollar. Nacemos prácticamente sin visión, prácticamente sin audición. Entonces lo que tenemos es mucho tacto y olfato, ¿vale? El olfato es el sentido que todos los mamíferos tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar la teta de nuestra madre y eso no se hace buscando con la vista, sino con el olfato. Entonces en los mamíferos nacemos de esa manera. Entonces claro, todo lo que sea un escalón nos va a dar muchísimo miedo desde bebés porque no tenemos equilibrio, no hemos desarrollado la propiocepción, entonces nos vamos a caer, ¿vale? Y luego los sonidos, porque al no tener un oído desarrollado, un sentido de la audición desarrollado, todo nos va a costar darle a nuestro cerebro la información suficiente sobre qué es eso que estamos escuchando, ¿vale? Por eso es muy importante en los animales, en los perros, por ejemplo, en una camada de perros, ir implementando pequeños soniditos muy bajos de forma calmada para que ese sonido se vaya un poco implementando y vaya ayudando a desarrollar el sentido de la audición. Y luego que no haya riesgos, que no haya un escalón que se puedan caer, que la superficie esté asegurada bien con paja, como se hacía antiguamente en un pajar, o bien con una alfombra mudillita, aunque luego se meen y la ensucien y tal, pero es necesario para ellos no tener golpes, no tener caídas en esos primeros días para no adquirir más miedos. Esta parte es muy interesante.
Porque, claro, los animales y las personas experimentamos los miedos de una forma similar, diferente. ¿Qué opinas tú como psicóloga? Vale, pues hay muchos miedos que sí que vamos a compartir, por así decirlo, los miedos que atacan más a nuestra supervivencia. Por así decirlo, ese miedo sí que va a poder existir en ambas partes. Evidentemente hay situaciones que los humanos no vivimos y los animales sí. Depende también del contexto que tenemos. Pero quizá la parte en la que más nos podemos diferenciar es que los animales pueden tener miedos más básicos, por así decirlo, más de partes normalmente que ataquen a partes de su supervivencia. Y los humanos tenemos miedos quizá más elaborados, por ejemplo, Claro. miedo al fracaso, miedo al futuro, miedo a situaciones quizá más complejas que ya atañen a emociones secundarias. Siempre diferenciamos en emociones básicas y emociones secundarias. Quizá los miedos humanos se van a generar más en base a esas emociones más secundarias y los humanos a emociones más primarias. Claro, son más razonados, más razonados en el sentido no que sean pensados, sino que nosotros creamos una serie de emociones más complejas en nuestra cabeza. Entonces pensamos que una situación va a tener un montón de ingredientes y tal, y para el perro no. Esto a veces cuando me explicáis los miedos que tiene vuestro perro, me estáis explicando, y lo que me estáis explicando son vuestros miedos, no los del perro, porque el perro no tiene ese argumento tan complejo que me estáis relatando. Eso es algo que vosotros estáis componiendo en base a alguna inseguridad vuestra, más la del perro, estáis creando una historia más grande de la que es, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer para cuando queremos trabajar los miedos de un animal es separar los miedos que tiene la persona y los miedos que tiene el animal. Nosotros somos un equipo multidisciplinar y a veces un mismo caso de miedos, Andrea, por ejemplo, con la persona trabaja sus miedos y yo ayudo al perro con sus miedos, porque si no tratamos los de la persona, pues seguramente no lo vamos a solucionar. Porque, por ejemplo, Raúl, algo que quizá sucede mucho con los humanos y con sus animales, y es que los humanos interpretan mucho lo que le sucede a su animal y sus miedos. Claro. ¿Los animales interpretan? No, es mucho más básico. Entra en el cerebro una información. ¿Cómo entra? A través de los sentidos. El perro huele, escucha, ve algo que ha asociado ya por experiencias previas a una experiencia negativa, a un valor negativo, algo que le ha producido nerviosismo, una subida de estrés, ¿vale? Entonces, si siempre que ve eso, escucha eso, tiene esa sensación, ahí es donde hemos construido un miedo. Así se construyen los miedos, de una forma muy sencilla. No elaboran una historia compleja y tal. Es tan sencillo como eso. Si yo, que soy el humano de Toby, cada vez que veo un Rottweiler tenso la correa, Toby tendrá miedo a los Rottweiler. Pero no porque él les tuviera miedo, sino porque yo estoy generando una entrada de información negativa cada vez que hay un Rottweiler, que es que tenso la correa, le pongo en alerta, pues al tercer o cuarto Rottweiler, los Rottweiler tienen que ser peligrosos y le dan miedo. Eso es. Claro. ¿Tienes más preguntas? Sí. Vale. A veces en los animales las personas me dicen, oye, pero los perros huelen el miedo. Y las personas, ¿cómo? Antes de responder yo, ¿cómo una persona identifica que alguien tiene miedo? ¿Tú cómo crees que lo sabe? Tú imagínate, en una situación, yo cambio mi actitud o algo y tú dices, uy, Raúl tiene miedo a esto. Claro, realmente los miedos pueden hacerse, se expresan en una persona de diferentes maneras. Suelen ser 3 tipos de forma. 1, paralización. 2, lucha o huida. Y 3, evitación. Claro, esto pueden ser las 3 áreas más grandes, pero una persona lo podemos ver mediante su lenguaje no verbal o lenguaje verbal. Si yo tengo un miedo, vale, ¿qué sucede en mi cuerpo si yo me paralizo? Pues me voy a bloquear, ni siquiera me voy a poder mover en muchas ocasiones, voy a enmudecer. Ante un evento
que me estrese, que me genere ese miedo, voy a paralizar mi cuerpo. Lucha o huida. Vale, la lucha puede ser desde si yo me veo amenazada, voy a ir a defenderme o incluso atacar, depende de la situación, pero puede ser mucho más fácil. Puedo confrontar, verbalmente puedo atacar a otra persona y eso no siempre va a significar enfado, también puede ser miedo, ¿vale? Y la otra parte puede ser huir, irme de la situación. Muchas veces nos vamos de las situaciones por ese miedo que nos genera enfrentarla. Claro. Esos cambios de actitud son lo que ayudan al perro a identificar que una persona tiene miedo. Cuando un perro se cruza por la calle con una persona que de repente actúa diferente, el perro le llama la atención. Entonces, aquí en Espacio Ítaca, el Centro Sanitario de Psicología, Andrea y yo llevamos un montón de casos de personas con miedo y con fobias animales. Lo primero que tenemos que hacerles entender para ayudarles a trabajar ese miedo, esa fobia y poder resolverlo, es que tienen que entender cómo funciona la comunicación de los animales. Si nosotros actuamos de forma diferente cuando nos cruzamos con el perro va a identificar que tenemos miedo, pero no porque nos huela, sino porque nos está viendo, que nos hemos tensado, que de repente hemos dado un gritito, que hemos hecho algo raro, ¿vale? Que nos ponemos súper nerviosos. Entonces ahí es como lo identifica. Y como decía Andrea, los perros también tienen 3 formas de actuar cuando tienen miedo. Y atentos a esto, porque muchas veces confundimos estas situaciones. Una de ellas es la defensa pasiva, que es esa huida, es un perro le da miedo a otro perro y lo que intenta hacer es una curva y evitar saludar a ese perro. Lo más normal del mundo, evitan el conflicto. Esa es una primera opción, que es bastante buena. La segunda opción, por ejemplo, si llevan una correa corta, si no hacemos un buen manejo de correa, si no entendemos su comunicación, si castigamos ese... Porque pensamos que es que el perro me tira mucho, ¿no? Es que el perro está intentando evitar cruzarse con ese perro. Y por eso en este momento te está diciendo, por favor, sígueme, que no quiero cruzarme con ese, que me da miedo. Entonces no le dejamos, entonces les llevamos a la defensa activa. La defensa activa, dicho de otra manera, es la reactividad. Todos esos perros que se abalanzan a perros, se abalanzan a personas, se abalanzan a motos, lo que tienen es miedo. Y si no trabajáis el miedo del perro, estáis castigando la emoción del miedo. Y no hay nada más feo que castigar el miedo de alguien. Y luego la indefensión, que la indefensión es eso que nos enseñaban en esos terribles programas de televisión donde César Millán arrinconaba a un perro en una esquina con una raqueta y el perro de repente dejaba de ladrar. ¿Ese perro está curado? No, ese perro está aterrorizado. Y cuando se acerque el niño de la casa o venga la abuela a visitarnos, les va a morder. Porque no es César Millán y no tiene una raqueta en la mano, ¿vale? Entonces, muchísimo cuidado con llevar a alguien o a un animal a la indefensión, porque le estás llevando justo a un callejón sin salida. Solo le queda atacarte. Qué interesante todo esto, sí. ¿Verdad? Jo, es que a veces confundimos tanto y castigamos emociones. Claro, a una persona que está llorando, que lo está pasando mal, que está con ansiedad y tal, empezaríamos a decirle, venga, va, que tenemos que ir a casa, y le empezaríamos a dar golpes o tirones y le empezaríamos a insultar o a dar patadas o a darle descargas en el cuello y tal. Pues eso hacéis con los perros. Y Qué eso, terrible. Sí. Y además eso, cuando sucede con las personas que se invalidan sus emociones, o con niños y niñas sobre todo, eso que tantas veces escuchamos de no llores, que haces otra vez llorando, no es para tanto, al final ese niño y esa niña también va a desarrollar miedos, va a desarrollar rechazo, que al final se muestra de una manera un poco diferente, pero el camino es el mismo. Vale. Oye, me surge una duda. Hemos dicho que hay miedos y fobias. ¿Cuál es la diferencia? Vale. El miedo al final es una emoción básica que existe y que nos va a proteger. La fobia es cuando ese miedo lo llevamos, por así decirlo, para entenderlo fácil, a la parte más irracional, que nos limita la vida, que a nivel corporal nos genera también unas sensaciones quizá mucho más extremas. A nivel cognitivo también, de pensamientos limitantes, de pánico, de terror. Es un bloqueo a una situación que ya deja de protegernos. Se convierte en más irracional y limitante. Claro, eso es, ya nos condiciona mucho.
¿vale? Ok, ¿los animales pueden tener miedos y fobias? Pueden tener miedo, sin ninguna duda, y la fobia es una construcción más humana, ¿vale? A veces me decís, no, mi perro tiene fobia a los petardos. Y hacemos, por ejemplo, una sesión y os demuestro que no es una fobia, que es un miedo, ¿vale? Se puede trabajar, los miedos hay que trabajarlos, hay que crear una nueva experiencia en ese cerebro de que no es tan negativo ese estímulo, ¿vale? Hay que cambiar el valor, tenemos un valor muy negativo ante un estímulo, es algo muy desagradable. Primero tenemos que ir convirtiéndolo lo máximo posible en neutro y en algunos casos se puede pasar incluso a que sea positivo, a que luego el perro disfrute de eso que antes le daba miedo. Por ejemplo, saludar perros. Saludar perros es uno de los miedos que se pueden pasar primero a neutro, es, vale, ya no tengo que huir de todos los perros, simplemente mejoro mi comunicación, todavía no me apetece tener muchos amigos, y luego pasas a tener a un perro que disfruta un montón con los perros, ¿vale? Y esto lo vemos en nuestros paseos grupales a perros que van viniendo a varios, cómo vamos cambiando ese valor y pasa a ser un perro que dice, qué bien, qué divertido es saludar a perros, cuando 3 meses antes lo pasaba fatal, ¿vale? Entonces, a veces es más fácil trabajar con los animales que con las personas. Por eso, porque es más sencillo, si consigues crear experiencias divertidas, positivas, para eso hace falta, pues eso, experiencia, conocimientos y mucho cariño y tal, el perro cambia. La persona a veces, ¿verdad? Cuesta más. Los miedos, pues bueno, pues porque a lo mejor los miedos están construidos por lo que pasa en casa, lo que pasa en el trabajo, mi pasado, mi presente, los anhelos del futuro, la ansiedad que no sé qué, y todo eso suma muchas cosas, ¿vale? Ok, oye, y genéticamente, los miedos, ¿hay miedos que ya no se vengan genético o una persona puede tener más predisposición según sus familiares? No sé, ¿qué opinas de esto? Vale, en sí, en un gen no va a estar esa parte de transmitir un miedo por parte genética, pero sí que va a haber algunos con los que vamos a tener mucha más predisposición. Lo primero, por eso que hablábamos de nuestra supervivencia. Es mucho más común que tengamos miedo a las arañas, a las serpientes, porque sí que ha sido en algún momento algo que ha atacado, ¿no?, la supervivencia humana. Eso es. Y luego sí que es cierto, voy a contar como un miedo personal. En mi familia se tiene miedo a ciertos roedores. ¿Por qué? Porque ha sido transmitido, por así decirlo, de generación en generación. ¿Y tú crees que ha sido genético o aprendizaje? Es decir, tú veías a tu madre chillar cuando veía una rata y tú por eso has aprendido. Claro, es por supuesto por observación, porque ha sido transmitido en el pensamiento, en la ventana de creencias que tenemos todas las personas. Porque de hecho tampoco me he expuesto yo a ¿Cuántas ese veces miedo. has estado con una rata, ¿no? Eso es. Ya. Entonces, por esta parte, todos los miedos, para trabajarlos hay que haber una exposición, como dice Raúl, con experiencias neutras, primero. Sí que diría yo que sí que hay un componente que es la epigenética. La epigenética es la carga de información que nos transmiten nuestros antepasados, que no solo nos hacen ser calvos o ser rubios o ser morenos, altos, bajos, sino que también nos predisponen para algunas cosas. Es una predisposición, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si una perra o una gata ha tenido durante el embarazo muchísimo estrés, es mucho más posible que toda esa camada sean animales más propensos a tener estrés, con lo cual más propensos a tener miedos. Por eso es importantísimo cuando vamos a seleccionar un animal para adoptarlo, para que incorporarlo a nuestra familia,
es crucial que elijamos bien, porque si no luego os pegáis durante toda la vida intentando solucionar cosas de un animal que ya venía con unas dificultades que si no se hacen bien las cosas se incrementarán y será una convivencia complicada. Entonces, si tienes muchos conocimientos, ayudarás a ese animal, pero la inmensa mayoría de las personas no van a poder solucionarlo y va a ser difícil, ¿vale? Entonces, poneros, por ejemplo, nuestro servicio de asesoramiento previo a elegir un animal para nuestra familia es maravilloso. Nunca hemos tenido un caso que no haya sido de éxito y puede ayudar mucho a esa selección o a elegir el animal que se adapte mejor a nuestros conocimientos, experiencia, vida, etcétera, etcétera. Vale, ok. Hay una cosa interesante que es que a veces podemos aprender un miedo por observar. Es decir, yo veo a alguien que tiene miedo y eso puede construir en mí un miedo. Así es, también existe el aprendizaje vicario o el aprendizaje por observación, que simplemente sin exponernos de manera directa a ese evento estresante o a ese evento que genera miedo, si veo a una persona que está, además depende más del tipo de vínculo, etcétera, si veo a una persona que está reaccionando pues con esa paralización o con esa respuesta de lucha, va a ser mucho más fácil que yo responda igualmente a ello. O incluso hay miedos también, no sé si en alguna ocasión ha podido ocurriros, que ya veis a alguien por la calle que reacciona como con un sobresalto hacia algo y tú mismo ya te sobresaltas. En un transporte público puedes crear una situación de pánico. De repente, si te pones a gritar, a correr y tal, no sé qué, bueno, puedes crear una avalancha de personas y tal. De hecho, ha habido personas condenadas por hacer esta broma de, por ejemplo, dejar una bolsa debajo de un asiento en un tren y empezar, es una bomba y tal, echas a correr y a lo mejor pues una persona mayor caerse, romperse la cadera y tal, no sé qué, la gente pasarle por encima. Todo por la gracia de alguien que está grabando un vídeo para Instagram o para TikTok. Esto ya se ha visto y hay unas cuantas condenas al respecto. O sea que, por supuesto, que eso puede ocurrir. ¿En los animales también? Pues sí, mira, muchas veces se da de que tenemos un animal con algún miedo y adoptamos a otro. Sumamos a alguien a la familia. Como no hemos resuelto las dificultades que tiene el primero, cuando el segundo ve en los paseos que, por ejemplo, el más mayor ladra a los galgos, pues ese va a ladrar a los galgos, porque su hermano le está diciendo que los galgos son peligrosos, ¿vale? Entonces, claro que se va a aprender. Entonces, si tenéis un animal con dificultades, primero resolver esas dificultades, porque si no, ya le estáis exponiendo a una vida un poco complicada al segundo que venga, que tendría que tener derecho a empezar de cero, sin ya partir de unas dificultades por culpa de que su hermano las tenga, ¿vale? Muy bien, y por ir acabando, y en el cerebro, ¿cómo puede afectar vivir con miedos? Vale. Mirad, en el cerebro hay un circuito que se llama el circuito del miedo, que tiene como unas partes involucradas. Cuando vivimos con mucho estrés sostenido o con miedo de manera recurrente, se aumenta mucho una hormona en el cerebro que es el cortisol. Pero cuando algo nos genera un miedo o tenemos un estímulo estresante delante al que tenemos que reaccionar, que tenemos que activar esa respuesta de lucha y de huida, se activa una parte, que es el sistema límbico, que es la parte emocional del cerebro, y también el hipotálamo, que también está encargado de la regulación emocional. Esta parte es la que aumenta un montón y genera el cortisol. También influye otra parte, que es el hipocampo, que es el que está encargado de, digamos, la parte de memoria. Es el archivo con todas esas experiencias. Esto me fue agradable, esto no fue agradable. Entonces, si lo llenamos de experiencias negativas, tendremos luego, cuando el cerebro quiera ir a buscar ¿qué tengo que hacer ante esto? Si lo que tiene guardado son experiencias negativas, pues reaccionará mal. Eso es. Y también tiene mucha importancia la corteza prefrontal, que es la parte que tenemos en la frente, delante, y es la parte que se encarga más de la toma de decisiones, de la atención, de las funciones ejecutivas. Entonces, ante un estímulo estresante, sale nuestra parte más primitiva, por así decirlo,
se activa el sistema límbico, se desactiva la razón y tenemos esa respuesta de lucha y de huida. Claro, en los animales, ¿qué ocurre? Que esa parte frontal es la que hay mayor diferencia en el cerebro de un animal y el de una persona, entonces es más difícil, pero hay que crear ese razonamiento, hay que crear esas experiencias positivas. Entonces, vamos a, ¿qué hay que hacer cuando tengo un animal con miedo? Pues lo que tenemos que crear es diseñar un programa de exposiciones controladas, con mucho cariño, muy medidas, por eso recomendamos que acudáis a un profesional para hacerlo bien, para no crear inundación, que la inundación es todo lo contrario, ¿tienes miedo a las arañas? Toma, te meto en una habitación llena de arañas, que esto es lo que hacéis a veces, ¿no? Le tengo miedo a los perros y contratáis a un adiestrador y os lleva a un parque de perros y le obliga a saludar a 30 perros. Eso es inundación, eso es terrorífico, eso está llenando la memoria de malas experiencias, vais a empeorar, ¿vale? Así no es. Entonces, hay que diseñar un buen programa para hacerlo bien. Por eso nosotros hacemos esa formación de paseos felices, explicamos todas estas cosas, cómo podemos ir ayudando a nuestros perros a que cada día, las 2, 3, 4, 6 veces que salga al día, podamos ir trabajando esos miedos, primero en un cachorro para que nunca los tenga, en un perro adoptado para enseñarle la nueva vida a la que está viviendo, porque a lo mejor viene del campo y le hemos metido en una ciudad y no se parece en nada a lo que él conoce, su nuevo entorno, nos hemos cambiado de casa, puede haber un cambio, a un perro mayor que ya sus sentidos ya no funcionan tan bien, entonces aparecen más miedos con la edad, ¿verdad? En las personas Así ocurre es. igual, cuando Claro. yo no veo igual, cuando yo no oigo igual, cuando ya no me puedo comunicar igual, todo eso me hace crear más inseguridad. Inseguridad y miedos están relacionados, ¿no? Entonces, pues bueno, no os dejéis un poco engañar por cuestiones que muchas veces se le da poca importancia a esto de los miedos, o os venden un curso maravilloso que, bueno, vais a resolver los miedos de vuestro perro y tal, y en ningún momento se os habla de cómo está funcionando su cerebro, de cómo es la comunicación de vuestro perro, de cómo entender cuáles son los procesos emocionales que se están produciendo para entender cómo los podéis revertir. Entonces, pues bueno, hay mucha ciencia. Las emociones son algo que todos sentimos, todos los seres vivos, ¿vale? Las plantas también tienen emociones, hay estudios sobre las emociones en las plantas. Hay mucha ciencia. Si esto no se trabaja con ciencia, pues va a ser un desastre. Pues Así nada, es. muchísimas gracias, Andrea, Será por un placer. colaborar en este vídeo. Ya buscaremos algún otro que podamos compartir. Y bueno, pues muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos hemos alargado un poco más de la cuenta, como nos pasa últimamente. Podéis seguir nuestro canal, podéis darle a me gusta, compartirlo, ¿vale? Y quedamos a vuestra disposición. Nos podéis Y mandar un email. proponernos temáticas. Eso es, nos podéis mandar un email para preguntarnos cosas, para contarnos vuestro caso, para decirnos, oye, ¿por qué no habláis sobre no sé qué? Pues es que hay tantos mitos, ¿vale? Sobre todo, bueno, como vais a pasear a un pipicán o a un parque de perros, ¿no? Tendréis una lista de mitos y de mentiras que os han contado. Pues bueno, pues aquí estamos profesionales de la parte humana en el caso de Andrea y de la parte más animal en mi caso, que trabajamos conjuntamente para ayudar a nuestra sociedad a ser mucho más felices y aprender a convivir juntos. Y para aprender a convivir nos debemos conocer. Muchísimas gracias. Muchas gracias.